Bueno, pues hoy es domingo 27, con lo que ayer sábado tuvimos el cuarto día de entrenamiento de training camp de los Patriots. Hoy día de descanso, si lo estáis escuchando en hoy, domingo, y el lunes empieza ya lo bueno, ya empezará a haber corazas, empezará a haber contacto, el riesgo de las lesiones y empezaremos también a ver mucho más en conjunto si este equipo tiene o no tiene ciertas cosas. No solo eso, sino que empezaremos probablemente también a ver toda la parte de instalación de juego de carrera, que suele ser normalmente el comienzo, ¿no? Cuando hay corazas para empezar a probar ciertas cosas. Ya os digo, sobre todo con el tema del juego de carrera. Hay que estar atentos también al tema final de la línea ofensiva, básicamente, con lo que empezaremos a ver pros y contras, ¿no? de ciertos jugadores. Bueno, centrándonos en la sesión de ayer, que fue de las más largas. Hay gente que dice que fueron 90 minutos, hay gente que estuvo más cerca de las 2 horas, pero sí que todo el mundo coincide que fue una de las más largas de toda la temporada. De nuevo con calor, cascos de nuevo, porque ya hubo, digamos, mucha más intensidad que el entrenamiento de paseo prácticamente que hubo en el tercer día, y evidentemente también todas estas medidas o protecciones, ¿no? Las cells que llevan muchísima intensidad y muchísima duración. Previa al día de descanso, creo que, bueno, y después, además de ese entrenamiento mucho más ligero, creo que Bravel aprovechó, ¿no? para meterles más caña, ¿no? Los ausentes, de nuevo Carlton Davis, que parece que está día sí, día no, deben estar intentándole recuperar algo. Jalin Polk y Jabari Ritchie, que son los habituales. En PvP los mismos, Mark Hollins, Austin Hooper, Bedrian Love y, y Josh Minskins o algo así, el safety, también en NFI, que tampoco evidentemente volvió en esos días. Morgan Moses y Ramondre Stevenson estuvieron en cierta manera limitados, con parte del inicio del entrenamiento más dedicado, digamos, a la parte física, pero luego en cuanto empezaron los snaps, las repeticiones de 7 contra 7 y 11 contra 11 estuvieron en el campo, así que, bueno, probablemente están, digamos, siendo trabajados de una manera más despacio, pero no parece nada que pueda ser grave. Entrando en lo principal, en Drake May, ¿no? En lo que yo creo que todo el mundo estamos atentos en esta pretemporada, pues hubo luces y sombras, ¿no? Empezó bastante regular, con algunos fallos. Es verdad, hay que poner primero en sobreaviso que ya no solo por el tema de la alta intensidad, sino también relacionado con que hubo más jugadas, digamos, de más tiempo de desarrollo, más balones largos, más... bueno, pues hubo, por ejemplo, 2 o 3 bombas, ¿no? De 50, 60 yardas, eso es más complicado. Entonces los porcentajes de completo evidentemente decaen, ¿no? Entonces, aunque, como os he dicho, aunque veáis que las estadísticas son muy inferiores a lo que hemos estado viendo, porque estaban cerca del 90%, en el día de ayer estuvieron muy cerca del 50-60%. Con entrenamientos de esta manera suele ser algo más o menos habitual. 7 de 13 en los 11 contra 11 y 4 de 7 en los 7 contra 7, con mucha inconsistencia, con errores en balones de precisión, tanto en wheel routes como en rutas cruzadas interiores, que siempre le hemos visto con ese problema. Incluso una slant, ¿no? que le tiró a los pies al receptor. Mucho uso, por lo tanto, también de Stephon Diggs, de Bob Douglas y de Ramondre Stevenson y Trevion Henderson, principales receptores, conjuntamente con Hunter Henry, con ese tipo de juego. Las bombas largas, Maye, las más destacadas las completó hacia Bob Douglas, una que, bueno, la he puesto en mi Twitter por si queréis echarle un vistazo, y también otra muy buena, ¿no? a Javon Baker. Digamos que se desperezó, y volvió luego a tener una racha, ¿no? de completos que un poco equiparó esos primeros errores. Ya os digo,
aunque luego empezó a sacar el brazo a pasear y completó 50, 60 yardas, hubo inconsistencia, sobre todo en el principio del entrenamiento, en esas rutas cortas, ¿no? Por errores de precisión. Eh, Errores también en la identificación de wheel routes y en la precisión, con la wheel route sobre todo hacia el exterior, con los running backs. Bueno, ya os digo, luces y sombras en el entrenamiento de ayer. Eh, los, los principales, Pop Douglas, más allá del completo, el número de targets, el número de completos que hay hacia Pop Douglas y su seguridad es ingente, ¿no? Ha sobrepasado ya incluso a Stephon Diggs, que ayer tuvo, por ejemplo, 6 targets y solo 2 completos, ¿no? Con un balón que le quitaron de las manos en competencia con Cristian González y otro, ¿no? Que fue desviado por el propio Cristian González. El punto está ahí, ¿no? Ayer le pusieron a Stephon Diggs con Cristian González y evidentemente el porcentaje decae. Aún así, tener 2 completos creo que es importante. Destacan todos, sobre todo en la jugada de Pop Douglas se ve, pero hay muchas más que en cuanto hay presión es capaz de escapar del pocket y en movilidad hacer lanzamientos de profundidad, 50, 60 yardas, con lo cual las virtudes que ya sabíamos de él, su movilidad, el escapismo en el pocket, el brazo, etcétera, siguen estando ahí, ¿no? Lo que hay que beneficiarle en cuanto a desarrollo es esa parte, como decíamos, ¿no? Que también volvió ayer a fallar, ¿no? De precisión, juego corto, toma de decisiones, aunque de momento está limpio, ¿no? En interceptaciones después de 4 sesiones. Vamos a ver con las corazas. En la OL un poquito más de lo mismo, la baja de Morgan Moses que os decía al principio, que en cierta manera estuvo limitada, volvió a cubrir la Trey Jacobs, de Montrey Jacobs, que ya os lo había contado, parece de momento que es el swing tackle, tuvo incluso repeticiones en la izquierda, ya lo habíamos hablado, y Jared Wilson igual, ¿no? Con repeticiones en todas las posiciones de centro de la línea. La situación ahora mismo es clara, yo creo que la línea está ahora mismo cerrada, salvo la duda de si Jared Wilson acaba ganando el puesto, bien sea en el center, bien sea en el left guard, porque los problemas están entrando, por lo que se lee de Milton Williams, está generando muchísimos problemas y los está generando por el centro. Receptores, lo que os he dicho, de Mario Douglas es el receptor número 1, es el que va a tener más targets, el que va a tener más producción. Si nos guiamos básicamente en lo que hemos visto estos primeros días, Stephon Diggs va, digamos, a acaparar la atención, ¿no? De los cornerback número 1 y va a ser, digamos, el faro que atraiga, digamos, a las moscas, entre comillas, y que deje un poquito más libre a otro tipo de jugadores. Y en ese aspecto ayer ya se vio el tema de Mario Douglas. Kayshon Boutte sigue con los unos, igual que Kendrick Bourne. Por lo tanto, de momento parece que va a ser el X, ¿no? Y ahí hay una incógnita, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo, quitando Gronkowski, evidentemente, que McDaniels no tenía un X como puede ser Kayshon Boutte, ¿no? Sobre el que lanzar en profundo, con el que crear jugadas en 1 contra 1, en abierto, con el que poder jugar, ¿no? Vamos a ver si se acaba consolidando Kayshon Boutte como esa opción. Después de todo encima de lo que ha pasado, si sigue estando en el equipo con todo el tema de apuestas y el comportamiento del año pasado, evidentemente es que hay todavía opciones, ¿no? TreVeyon Henderson, ya os lo he dicho, muy utilizado en el día de ayer, con una grandísima velocidad, demostrándolo en la ejecución de screens, wheel routes, flats, todo el tema de juego de pase, ayer usando a los running backs, que nada tampoco yo creo que nos sorprenda. Javon Baker mucho mejor, ayer tuvo una mejor actuación, sin fallos, pero bueno, el problema es la consistencia, debe tener esa consistencia de manos para tener la posibilidad de quedarse en el equipo. Spillane y Gibbons en el apartado defensivo creo que cabe destacar que han sido los linebackers que han ido cayendo en cobertura, con lo cual, bueno, el uso de Ellis, que se le usó en cobertura el año pasado, o de que entre Tabá y queda abierto, ¿no? Porque tanto, ya os digo, tanto Spillane como Gibbons están siendo los jugadores que acaban cayendo a ayudar en cobertura en los downs de pase.
Otra interceptación ayer, pero a cargo de Dobbs, de nuevo. Está mucho más seguro el rookie Woodridge que Joshua Dobbs, que comete de vez en cuando algún tipo de errores. Fue un balón deflectado de las manos de Lan Larison que acaba en Jabril Peppers como interceptación. El punto también negativo es que Borregales ha vuelto a fallar uno de los intentos en más o menos en distancia de extra point. Parker Romo no está fallando. La primavera puso muy claro a Borregales por delante, sin embargo ahora pues llevamos dos días en los que han lanzado y Borregales ha fallado, mientras que Romo no ha fallado. Yo no creo que haya tanto riesgo en la posición de Borregales, pero debemos esperar, ¿no? Consistencia por su parte. El otro punto que tengo aquí apuntado es el de G.A. James. Ya os había comentado que es el que consigue la primera interceptación. Estaba en el fondo del armario en cuanto a cornerbacks y en cambio está ascendiendo, ¿no? Ayer dando ya repeticiones con el segundo equipo. Hay que tener un ojo, ¿no? Porque solemos tener sorpresas solamente con los cornerbacks y DJ James está apareciendo ya en muchos sitios como esa posible sorpresa respecto a lo que hemos tenido otros años, ¿no? Cuando aparecía Malcolm Butler o Jonathan Jones de la nada, ¿no? Chicos que no venían más que hacer fondo de armario y que de repente, ¿no? Acababan teniendo esas oportunidades. Poco más, ya os digo, llamaros al entrenamiento del lunes, que yo creo que va a ser la primera piedra de toque de este nuevo equipo. Ya en 2 semanas creo que tenemos partido, ¿no? Yo creo que es la primera semana de agosto, con lo cual empezaremos ya a ver alguna cosa más. Y bueno, la cosa va poco a poco, tomando ritmo y calentando, ¿no? Que es lo interesante. Y bueno, se ve progreso, al menos en el ataque, que era donde teníamos dudas, se ve progreso. Venga chicos, hasta mañana lunes.